Un saludo especial a nuestros estudiantes de séptimo grado, por supuesto también a sus maestros y a las personas que deciden acompañarnos en este recorrido que dedicamos a las ciencias naturales. Hoy les proponemos una clase en la que nos vamos a estar refiriendo a la última temática de la unidad que estudia la atmósfera, esa capa gaseosa de nuestro planeta y que hemos estudiado durante todo este tiempo. Vamos a comenzar entonces con un material audiovisual que nos recuerda las principales características de la atmósfera. La capa formada por gases que recubre a los planetas y satélites del universo la conocemos como atmósfera. No obstante, no todas las atmósferas son iguales. Su composición varía en función de las características del planeta que recubran. La de nuestro planeta es única en nuestro sistema y seguro que conoces muchos datos sobre ella. Es la responsable de las precipitaciones. En la troposfera es donde se mantienen en suspensión la mayoría de gases y partículas, entre ellos el vapor de agua, y es este vapor suspendido en la troposfera el que produce nubes y finalmente el fenómeno que conocemos como precipitaciones. Si no existiese la atmósfera, nos evaporaríamos. La atmósfera ejerce presión de 1,03 kilogramos por centímetro cuadrado sobre el nivel del mar, y es esta presión la que evita que nuestros fluidos se evaporen. Esto quiere decir que si no existiera la atmósfera terrestre, no tendríamos esta presión y por consiguiente nuestra sangre nos causaría daños mortales. Nos protege de los meteoritos. Cada día llegan a nuestro planeta cuerpos sólidos procedentes del espacio y, como muchos ya sabéis, la mayoría se desintegran en la atmósfera sin que llegue a impactar con la Tierra. Esto es debido a la fricción que se produce entre la atmósfera y el meteorito, dando como resultado a las increíbles estrellas fugaces. Nos permite comunicarnos. Sin la existencia de la atmósfera no podríamos propagar ni recibir sonidos, ya que el aire de la atmósfera es un gran conductor del sonido y por lo tanto permite nuestra comunicación. La ionosfera además ejerce gran influencia en la reflexión de las ondas de radio y gracias a ella estas ondas pueden recorrer distancias más grandes que si lo hicieran por la Tierra. Mantiene la temperatura del planeta. Si te preguntas qué impide que nos abrasen los rayos ultravioletas que provienen del Sol o que nos congelemos en la noche, la respuesta sigue siendo la misma: la atmósfera terrestre. Por una parte, el ozono de la estratosfera absorbe la radiación ultravioleta del Sol y por el otro, el vapor de agua y el dióxido de carbono hace que los rayos que entran en la superficie se escapen, reteniendo el calor suficiente para que la temperatura del planeta sea más o menos estable. Su composición es perfecta para nuestra supervivencia. Gracias a la atmósfera es posible la vida en la Tierra. Son muchos los gases que la componen y entre los más importantes tenemos el oxígeno, usado por plantas, animales y otros organismos, es indispensable para la vida. Existe en la atmósfera en su cantidad justa para la vida. Si hubiera demasiado oxígeno implicaría la combustión de la mayor parte de la vegetación y si su cantidad disminuyera, a los humanos nos afectaría, entre otras cosas, a nuestro cerebro y con ello distintos problemas asociados como son exceso de sueño o pérdida de conciencia. El dióxido de carbono. Este elemento impide que la Tierra se enfríe y por lo tanto a mantener la temperatura del planeta. Por otro lado, su aumento produce el efecto contrario que conocemos como calentamiento global, el cual se ve magnificado por la acción humana y que por tanto debemos evitar. Descubre en el vídeo de aquí arriba todo lo que debes saber sobre la contaminación atmosférica. Y el nitrógeno, otro elemento indispensable para la vida. Plantas, animales y otras formas de vida necesitan nitrógeno para realizar la síntesis de proteínas y nutrirse. A partir del material audiovisual que han podido observar y escuchar detenidamente, se han dado cuenta de algunos elementos que caracterizan a la atmósfera y que por supuesto la hacen imprescindible para la vida. Pero recordemos aquellas características que encontramos y que hacen vital a esta capa gaseosa de nuestro planeta. Veamos. Características generales de la atmósfera.
Ya sabemos que es la capa gaseosa, incolora e inodora que encontramos en la envoltura geográfica, que significa que es una capa compuesta de gases que no tiene color y no tiene olor. Sus componentes no se encuentran en la misma proporción. Eso ya lo estudiamos en clase, pues sabemos que los gases que componen la atmósfera no se encuentran en la misma proporción en ella. Constituye una capa protectora de la Tierra. Hemos visto además en el material audiovisual y en todos los contenidos referidos a esta unidad de estudio, a que constituye esa primera capa protectora de nuestro planeta ante los rayos ultravioleta, ante la caída de meteoritos en nuestro planeta, y además su capa más importante es la troposfera. En ella se producen diversos fenómenos meteorológicos. Es importante que recuerdes que no es la única capa que compone la atmósfera, pero sí en la que interactuamos los seres humanos. A partir de estos elementos que caracterizan a la atmósfera y que la definen, pudiéramos entonces hacernos la siguiente interrogante. ¿Sería posible la vida en el planeta sin la atmósfera? ¿Es necesario entonces asumir la protección de la atmósfera como un elemento a incorporar en nuestro comportamiento diario? Pues claro que sí. Para ello les propongo el tema de nuestro encuentro de hoy. Importancia de la atmósfera para la vida, necesidad de su protección ante los efectos contaminantes. Será necesario que sepas que para proteger cualquier elemento que encontramos en la naturaleza, incluso las esferas de la envoltura geográfica, siempre es necesario conocerlo primero. No se puede proteger lo que no se conoce. Y a partir de ahí hemos comenzado con esta caracterización de esta capa de la envoltura geográfica y vamos a seguir hablando de elementos que la caracterizan, por supuesto, para después hablar de la necesidad de su protección. Es necesario que hagamos este recorrido y comencemos recordando las capas de la atmósfera, porque en alguna de ellas tenemos algunos elementos y suceden algunos de los procesos y fenómenos que marcan el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Entonces veamos este video que nos muestra las principales capas de la atmósfera. La atmósfera es la capa más externa de la Tierra. Está formada por gases que protegen el planeta del espacio exterior, como de la radiación del Sol o de pequeños objetos que vuelan por el espacio. En la atmósfera es donde encontramos el oxígeno, un elemento esencial para la vida en la Tierra. Otra de las funciones de la atmósfera es la de mantener la temperatura en el planeta. Sin ella, la vida en la Tierra sería imposible debido a las grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Según la altura, la atmósfera cambia su composición, dividiéndose en 5 capas diferentes: la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y la exosfera. La troposfera es la capa que está más cerca de la superficie de la Tierra y mide aproximadamente 10 kilómetros de altura. En la troposfera se encuentran las nubes, y en esta capa se producen la mayoría de fenómenos meteorológicos como el viento, la lluvia o la nieve. El aire que respiramos se encuentra en la troposfera y es necesario para la vida en la Tierra, por eso hay que evitar contaminarlo. La estratosfera se encuentra entre los 10 y los 50 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. Dentro de la estratosfera encontramos la famosa capa de ozono. Esta capa es muy importante ya que protege al planeta de los rayos ultravioleta del Sol. La capa de ozono cada vez es más delgada y esto se produce debido a la contaminación emitida desde la Tierra. ¿Sabías que los aviones vuelan por la estratosfera para evitar las turbulencias?
La mesosfera se encuentra entre los 50 y 85 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. La mesosfera es la capa más fría de la atmósfera, pudiendo llegar a los 90 grados bajo cero. En esta capa se producen las estrellas fugaces. Estas son meteoritos procedentes del espacio que al entrar en contacto con la mesosfera se destruyen desprendiendo un halo de luz. La termosfera se encuentra entre el kilómetro 85 y el 500. La termosfera es la capa que tiene mayor temperatura y gracias a ella se regula la temperatura en la Tierra. Esta capa puede llegar a tener temperaturas de más de 2000 grados centígrados. En la termosfera orbita la Estación Espacial Internacional. En esta capa se producen fenómenos tan impresionantes como la aurora boreal y la aurora austral. La exosfera es la capa más alejada de la Tierra, situada entre los kilómetros 500 y 10.000 aproximadamente. La exosfera es muy ligera y no hay aire. Está compuesta de hidrógeno y helio. Además, es la capa que limita con el espacio, siendo la primera línea de defensa de los rayos solares. En esta encontramos varios satélites. Y estas son las 5 capas de la atmósfera. Interesante, ¿verdad? Han podido darse cuenta de las capas que encontramos en la atmósfera y en una de ellas se habla de la capa de ozono, un elemento esencial para la vida en nuestro planeta. Aquí les traigo una interrogante que quiero que respondan de conjunto con lo que pueden encontrar en su libro de texto y por supuesto con un material audiovisual que les voy a proponer. Pero veamos la siguiente interrogante que les traigo y está referida precisamente a la capa de ozono. ¿Qué es la capa de ozono y qué importancia tiene? Para ello será necesario que consultes por supuesto tu libro de texto, esa bibliografía que tienes a mano y que además observes este material que te propongo y que te va a dar alguna información necesaria para responder esta interrogante. El ozono es una molécula gaseosa compuesta por 3 átomos de oxígeno que se concentra en la estratosfera formando la capa de ozono. Cuando las radiaciones ultravioletas llegan a la atmósfera, provocan la disociación molecular del oxígeno, originando el ozono, que absorbe los rayos ultravioletas de mayor frecuencia y se transforma de nuevo en oxígeno. Este proceso impide que los rayos ultravioletas de elevada frecuencia alcancen la superficie terrestre. Sin esta capa protectora, las radiaciones ultravioletas podrían producir quemaduras en la piel y dañar gravemente las cosechas terrestres y el plancton marino, así como disminuir la acción fotosintética de las plantas. El equilibrio del ozono es muy frágil y puede alterarse por la presencia de contaminantes atmosféricos como los aerosoles o CFCs, óxidos de nitrógeno y los gases orgánicos emitidos por las industrias y los automóviles. De hecho, la capa de ozono situada sobre la Antártida experimenta un adelgazamiento periódico conocido como el agujero de la capa de ozono. Otro de los fenómenos interesantes que suceden en la atmósfera y que muchas veces conocemos de mal manera, que es un fenómeno producido por la actividad humana, nos estamos refiriendo al efecto invernadero. El efecto invernadero, en primer lugar, es un proceso natural, es un fenómeno que sucede de manera natural. Y van a ver, ¿por qué les digo de mal manera? Porque muchas veces decimos que un problema ambiental en nuestro planeta es el efecto invernadero, y eso es incorrecto. El aumento de la temperatura, el cambio climático es el problema ambiental. El efecto invernadero es un proceso natural que sucede en nuestro planeta y que sucede precisamente en la atmósfera y que sin él no sería posible la vida. Veamos entonces la explicación a este fenómeno, primero en un material audiovisual y después con el apoyo de algunos elementos descritos en las diapositivas que nos van a ayudar a entender este fenómeno que sucede en la atmósfera y que es necesario para la vida. La atmósfera desempeña un papel fundamental en el calentamiento global de la superficie terrestre. Cuando la radiación solar llega a la Tierra, las capas altas de la atmósfera reflejan una parte al espacio exterior. El resto es absorbido por distintos componentes atmosféricos, como el ozono, el vapor de agua y las nubes, y por la superficie terrestre. La superficie caliente de la Tierra emite radiaciones infrarrojas hacia el espacio. Al atravesar la atmósfera, el dióxido de carbono, los freones y el metano
absorben parte de esta radiación térmica y la devuelven hacia la Tierra calentándola. Este fenómeno recibe el nombre de efecto invernadero. El aumento incesante del dióxido de carbono por el uso de combustibles fósiles, la concentración de gases como el metano o los freones y la tala masiva de árboles incrementa peligrosamente la temperatura global del planeta. Un continuo aumento de la temperatura puede provocar que una fusión parcial de los casquetes polares haga subir el nivel de las aguas. Se han podido dar cuenta cómo este fenómeno es el que permite que la superficie de la Tierra se mantenga caliente. Si no, tendríamos temperaturas muy frías y no sería posible la vida en él. Y la relación estrecha, además, que se establece entre la atmósfera, sus diferentes capas, la capa de ozono y el efecto invernadero. Y por supuesto, con otro de los fenómenos que sucede en la atmósfera y que ya estudiamos en nuestras clases, que está referido a la temperatura. Pero veamos ahora cómo podemos resumir qué entendemos por efecto invernadero. Efecto invernadero es el proceso natural por el cual algunos gases presentes en la atmósfera atrapan la radiación que la Tierra remite al espacio. Es importante que te des cuenta que sin este proceso no tendríamos la temperatura media que tenemos hoy en nuestro planeta. Por tanto, la adaptación que presentan algunos organismos o los organismos que vivimos en el planeta no sería posible a partir de la temperatura que encontraríamos en la superficie terrestre. Este es un elemento que nos demuestra que es un proceso natural y que además es necesario para la vida. Este efecto hace que la temperatura media de la Tierra sea alrededor de 33 grados Celsius mayor que si este proceso no ocurriera. Imaginen entonces, en aquellas zonas de nuestro planeta, que por la ubicación geográfica, por la latitud, como ya hemos aprendido, recuerden que hay una relación estrecha entre un grupo de procesos y fenómenos que suceden en nuestro planeta, desde los movimientos de traslación y rotación, la inclinación de nuestro planeta sobre su propio eje, que hacen que en la medida en que nos alejamos del ecuador, la temperatura va disminuyendo. Entonces imagínense, en estos lugares poblados, nos estamos refiriendo a países nórdicos o del extremo sur de nuestro planeta, donde las temperaturas medianamente son bajas durante todo el año. Si este efecto no sucediera, serían 33 grados Celsius aún más bajas. A partir de la caracterización de la atmósfera y de algunos de los procesos y fenómenos que suceden en ella y de estos elementos que encontramos como la capa de ozono, nos damos cuenta que sin ella no sería posible la vida. Y por eso se relaciona muchísimo la atmósfera con la vida y la importancia que tiene esta. A partir de ahí, las consecuencias que resulta no proteger adecuadamente y no utilizar los recursos que tenemos a manos en beneficio del cuidado y protección de la atmósfera, sino en su destrucción. Esa, como siempre, es una tarea que les dejo. Pero veamos entonces estos elementos que nos permiten relacionar la atmósfera con la vida. ¿Por qué la atmósfera tiene una relación directa con el desarrollo de la vida? Esta es una interrogante que podemos responder a partir de los elementos que ya conocemos que caracterizan a la atmósfera y de procesos y fenómenos que suceden en ella y que ya has podido aprender en nuestros encuentros. En primer lugar, permite la respiración de los seres vivos.
Yo quiero aclarar acá que recuerden que la respiración es un proceso celular, es un proceso que ocurre en el interior de nuestro organismo. Y vamos a tener en una unidad de estudio en la que caracterizaremos la célula y hablaremos de ella. En una de las partes de la célula es donde sucede la respiración. Pero los gases que permiten este proceso están en la atmósfera y por tanto podemos decir que la atmósfera permite la respiración de los seres vivos. Incluso no solo estamos hablando de oxígeno, hay otros gases que conforman la atmósfera y que también son necesarios para algunos de los seres vivos que habitan en nuestro planeta. Pero veamos otro de los elementos que nos permiten asociar a la atmósfera con el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Protege al hombre, las plantas y animales de los rayos ultravioletas del sol. Bueno, esa es una verdad. Si no tuviéramos la atmósfera y específicamente la capa de ozono como un elemento que compone la atmósfera, no sería posible la vida, pues las quemaduras que sufrirían los seres vivos que habitan en este planeta serían irremediables y por tanto este es otro elemento que nos permite asociar la atmósfera con la vida en nuestro planeta y que les pido que tomen nota en sus libretas. Mantiene el intercambio y equilibrio térmico mediante la circulación de los vientos y mantiene el calor sobre la superficie terrestre mediante el efecto invernadero. Es importante que fíjense que aunque son dos elementos que se están refiriendo a la temperatura, no estamos hablando de lo mismo. En uno se refiere al intercambio térmico a partir de la circulación de vientos planetarios, porque como ya sabes, los vientos circulan en todo nuestro planeta y llevan la temperatura, incluso la humedad, de un lugar a otro. Y otra cosa es cuando hablamos del calor en la superficie terrestre, que es producido a través del efecto invernadero, un fenómeno que ya tratamos en nuestra clase y tuvimos la explicación como ese fenómeno natural que sucede. Aquí sí tenemos que detenernos para explicar que en el caso de que nos referimos al efecto invernadero y que mantiene el calor sobre la superficie terrestre, como proceso natural es correcto y tiene que suceder. Pero es necesario que tengas en cuenta que cuando los seres humanos, con nuestra actividad antrópica, incluso hay algunos fenómenos naturales que suceden en la naturaleza y que aportan también a los gases de efecto invernadero, que es como se le conoce, esto hace que aumente la temperatura en la superficie terrestre y entonces se convierte en un problema, pues aumenta la temperatura y entonces sucede el cambio climático. Y hay regiones, como por ejemplo las zonas polares, donde los casquetes polares son muy sensibles, por supuesto, a las altas temperaturas y 2, 3 grados Celsius son muy significativos para esta zona y eso tiene su repercusión después en esa cadena, en esa relación estrecha que existe entre todos los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, si aumenta la temperatura en los cascos polares, a partir del aumento de estos gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera, aumenta la temperatura. Se pueden derretir, y si de hecho está sucediendo, se derriten los casquetes polares y los estados insulares, como el nuestro, como Cuba, tienen graves consecuencias, pues pierden gran parte de sus litorales y eso constituye sin duda alguna un problema entre otros. Por tanto, estos son elementos que hay que tener en cuenta por la estrecha relación que tiene todo en la naturaleza. Pero veamos entonces estos elementos que les invito a que tomen nota.
En ella se desarrollan importantes eventos meteorológicos vitales para la vida y la economía. Es un eslabón principal de los problemas del cambio climático. Fíjense, cuando decimos que en ella se desarrollan eventos meteorológicos vitales para la vida y la economía, estoy seguro que los cubanos enseguida pensamos en los huracanes, que es un fenómeno meteorológico que afecta a nuestro país y que generalmente, que muchas veces es dañino para la economía, para el desarrollo. Sin embargo, hay otros eventos meteorológicos que suceden en la atmósfera y que son vitales, como por ejemplo las precipitaciones. Sin ello no sería posible el desarrollo adecuado de la agricultura, porque por supuesto no crecerían las plantas. En fin, suceden un grupo de fenómenos, incluso los huracanes tropicales muchas veces vienen cargados de humedad en una época en la que estamos necesitando precipitaciones precisamente. Y por tanto, recuerden que todos los procesos y fenómenos naturales que suceden en nuestro planeta, en nuestro entorno, tienen un porqué y siempre tienen un beneficio, aunque también hay algunos que vienen asociados con elementos negativos. Por eso decimos que en ellas suceden eventos meteorológicos necesarios para el desarrollo de la vida y la economía de los seres humanos en nuestro planeta. Pero tomemos nota de estos elementos referidos y que son necesarios para entender esta relación que se establece entre la atmósfera y la vida. A partir de estos elementos que hemos podido apreciar y ya han tomado nota todos ustedes, nos damos cuenta que sin la atmósfera no sería posible la vida. Esto ya lo tenemos claro, pues la hemos caracterizado, hemos visto esos elementos que se relacionan con la vida y algunos de los procesos y fenómenos que suceden en ella y que son vitales para el desarrollo de todos los que habitamos en este planeta. Será necesario entonces acudir a algunos de esos elementos que contaminan la atmósfera y de los que somos responsables en su mayoría los seres humanos. Veamos esos elementos que contaminan la atmósfera y que son debido a la actividad antrópica. Primera conclusión, sin la atmósfera no habría vida en el planeta Tierra. Eso nos queda claro a partir de elementos que hemos podido entender en nuestro encuentro. Fíjense, la explotación de combustibles fósiles, como puede ser el petróleo, el carbón mineral y el gas natural, constituye un elemento esencial en la contaminación ambiental, pues la explotación de combustibles fósiles emite a la atmósfera gases de efecto invernadero, que hace que esta temperatura en la superficie de la Tierra, que es provocada por el efecto invernadero, un proceso natural como ya conocemos, aumente continuamente. Y esto precisa entonces que la temperatura media de la Tierra aumente y con ello el cambio del clima. Por tanto, la explotación de combustibles fósiles constituye un problema ambiental y es, sin duda alguna, un elemento que está debido a la actividad antrópica y que desde la revolución industrial, por supuesto, ha ido creciendo, pues las necesidades energéticas son cada vez aún mayor. Y lo más importante es que ya contamos con la ciencia y la técnica suficiente como para utilizar las fuentes renovables de energía. Sin embargo, todavía los gobiernos emplean grandes inversiones en la explotación de combustibles fósiles y no así en la explotación de fuentes renovables de energía. Otro de los elementos contaminantes de la atmósfera, por ejemplo, pueden ser los incendios forestales que aportan cada año miles de toneladas de contaminantes a la atmósfera. Estos pueden ser de manera natural y de manera antrópica, porque es cierto que suceden incendios forestales de manera natural. Hace muy poco hemos visto las noticias, incluso durante este año, la triste noticia de los incendios forestales en Australia y la pérdida del hábitat de disímiles especies
y sufrimos todos viendo cómo koalas, canguros perdían su hábitat a partir de la destrucción de sus bosques, y muchos de ellos suceden de manera natural. Pero es cierto también que los incendios forestales también suceden en gran medida por la actividad nuestra cuando vamos e irresponsablemente ocasionamos el incendio de estas vastas zonas, que no solo es lo que aportan a partir del incendio y de los gases que aportan estos incendios, sino que además contribuyen a que se eliminen los pulmones de nuestro planeta, que son los árboles, que constituyen la principal solución para la contaminación ambiental de manera natural y el hábitat además de muchísimas especies. ¿Y qué trae como consecuencia la emisión de estos gases de efecto invernadero a la atmósfera? Bueno, las lluvias ácidas, las llamadas lluvias ácidas, que al emitir estos gases de efecto invernadero que se condensan en nuestras nubes y que luego se precipitan junto con el agua que a partir del ciclo hidrológico que existe en la naturaleza, se precipita, hace que esta agua venga cargada de sustancias que no son las que necesitan los seres vivos y todo lo contrario, lo afectan. Y de ahí las lluvias ácidas, tan perjudiciales para los seres vivos, incluso para las construcciones que los propios seres humanos hemos fabricado sobre la superficie de nuestro planeta. Las centrales atómicas son un potencial de contaminación. Y quiero decir esto porque los accidentes atómicos de los últimos años han demostrado que han sido catastróficos para el desarrollo de la vida. Tendremos el ejemplo de Chernobyl, más claro, el que recordamos. Ustedes no habían nacido cuando sucedió la catástrofe de Chernobyl, pero deben saber, y les invito entonces a investigar sobre este tema, que todavía en la ciudad de Chernobyl todavía hay presencia de radioactividad y por tanto no se puede vivir. Aunque ya se han visto florecer algunas plantas y algunos animales llegar al lugar, significa que el aire se ha ido limpiando, pero han pasado décadas desde el accidente y todavía tenemos en nuestro país, incluso fue solidario como siempre caracteriza a nuestro país, la solidaridad. Algunos de los niños y de las familias víctimas de esta catástrofe vinieron a recuperarse a nuestro país y todavía la tercera generación descendiente de las víctimas de esta catástrofe todavía está sufriendo las terribles consecuencias de la radioactividad, porque por herencia están recibiendo todavía malformaciones congénitas, demás y demás. Por tanto, la energía atómica también puede ser un problema siempre y cuando no sea tratada como debe. No estamos negando el desarrollo, es necesario el desarrollo y es necesario el desarrollo de la ciencia y la técnica, pero siempre que sea en beneficio de todos. Otro de los problemas ambientales que enfrentamos y que les pido que observen conmigo está referido a la capa de ozono precisamente. Veamos entonces este esquema que les traigo y que nos ayuda a entender cómo los aerosoles han sido una de las principales causas del agotamiento de la capa de ozono. O sea, esta capa que protege a nuestro planeta y que ya aprendimos en nuestro encuentro la importancia que tiene. Fíjense, algo que pudiera parecer tan sencillo como los aerosoles, incluso esos desodorantes que a veces utilizábamos, que son spray, ese que ustedes conocen como spray, muchas veces eran de los que más afectaban la capa de ozono. Por tanto, siempre que compren un producto de este tipo, aunque las grandes industrias ya lo tienen reglamentado, deben buscar un cartel que debe decir que no afecta la capa de ozono. Es importante que también contribuyamos desde nuestra actitud, desde nuestras maneras de hacer y desde nuestra posición de consumo a la descontaminación de la atmósfera, porque también nosotros contribuimos desde esa posición que asumimos de no comprar o de no consumir esos productos que a su vez pueden afectar la capa de ozono. Les invito entonces a conocer algunos de estos elementos que caracterizan la contaminación atmosférica, no todos, pero que este material audiovisual les propone.
y que trae algunos elementos y que les ayuda a comprender cómo ustedes, desde su posición, desde su aula, desde su casa, pueden contribuir a minimizar los efectos contaminantes de la atmósfera. Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo descubriremos causas, consecuencias y soluciones de la contaminación atmosférica. ¿Qué es la contaminación atmosférica? Entendemos por contaminación atmosférica la polución de nuestra atmósfera, es decir, la presencia en ella de elementos que resultan contaminantes y que pueden provocar efectos negativos en la salud de las personas y el medio ambiente. Causas de la contaminación atmosférica. Las erupciones volcánicas, donde se emiten tanto gases como partículas como las cenizas, que alteran la composición natural de los gases presentes de forma natural en la atmósfera. Humo y gases de incendios naturales no provocados. Las extracciones mineras. Para la extracción de muchos de estos minerales se emplean químicos y maquinarias pesadas muy contaminantes. Uso excesivo de productos pesticidas en la agricultura. Estas sustancias afectan y alteran los suelos, facilitando además la acumulación de gases en el aire. Y por último, la deforestación. Las especies vegetales son capaces de limpiar el aire al secuestrar contaminantes de la atmósfera y neutralizarlos. Consecuencias de la contaminación atmosférica. Enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis o el cáncer de pulmón. La contaminación atmosférica eleva el riesgo de una persona de padecer estas enfermedades, así como afecciones cardiovasculares y enfermedades dermatológicas, tal vez menos conocidas. La contaminación atmosférica también afecta negativamente a la piel, favoreciendo su envejecimiento prematuro, deshidratación o formación de acné. Por otro lado, a nivel ambiental, también tiene múltiples perjuicios. Boinas de contaminación en grandes ciudades. Esto se produce sobre todo en aquellas ciudades que no están expuestas a vientos frecuentes que puedan despejar su atmósfera de contaminación. Cambio climático, a causa de los gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. Disminución de la capa de ozono, que actúa como una capa protectora ante la radiación ultravioleta. Y también la lluvia ácida, responsable de la destrucción a gran escala de bosques y suelos. Medidas y soluciones ante la contaminación atmosférica. Fomentar un transporte público competitivo. Aumentar el número de zonas verdes y jardines en los grandes núcleos urbanos. Reciclar residuos para minimizar el impacto medioambiental que suponen las toneladas diarias de basura que se producen hoy en día. Consumo responsable de combustibles fósiles y fuentes energéticas, ya que su uso es prácticamente inevitable. Podemos tratar que el impacto que produce sobre el planeta sea menor. Y por último, construcción de huertos urbanos que no alteren el medio ni los ciclos naturales de este. A partir de la visualización de este material has podido entender cómo desde tu pedacito de tierra, desde ese medio ambiente más cercano, desde tu entorno, puedes contribuir a minimizar los efectos contaminantes a la atmósfera y por supuesto también a educar a los que te rodean para que también constituyan elementos indispensables para el desarrollo exitoso de la vida en nuestro planeta. Para ejercitar todos los contenidos que hemos recibido en este encuentro y por supuesto lo que hemos recibido durante esta unidad de estudio, les propongo la siguiente actividad independiente. Actividad número 1. ¿Por qué la atmósfera tiene una función protectora? Esa es una interrogante que debes responder a partir de esos elementos que caracterizan a la atmósfera y que ya conoces de nuestros encuentros. Por supuesto, como siempre, puedes consultar tu libro de texto y aquella bibliografía que tienes a mano y que te permite profundizar acerca de estos elementos. Pregunta número 2. Investiga en tu localidad de residencia aquellos agentes contaminantes de la atmósfera. No pensemos nunca que porque vivimos en una zona incluso poco poblada, donde no hay industria, no hay elementos que contribuyan a la contaminación atmosférica. Hagan un análisis exhaustivo de ello y a partir de todos los que conoces, de los materiales que has visto, podrás darte cuenta de cuáles son esos elementos que puedes encontrar en tu localidad y que contribuyen y que no ayudan a una atmósfera sana.
Después de hacer esta investigación, confecciona con tus compañeros un plan dirigido a neutralizar alguna de estas fuentes de contaminación. Y pregunta 4, argumenta las razones que hacen que la contaminación atmosférica sea un problema de carácter global. Recuerda esos elementos que nos permiten caracterizar a la atmósfera, algunos de los procesos que suceden en ella, cómo la contaminación de un lugar puede afectar a otro, a partir de qué elementos que ya conoces que encontramos en la atmósfera, y eso te va a ayudar a resolver estas interrogantes. Y por último te propongo, valora la actitud de aquellos gobiernos que se niegan a reducir la carga contaminante en la atmósfera. Para ello, te invito que en tu libro de texto, y por supuesto en toda la bibliografía que encuentres, incluso si te puedes conectar también lo hagas, y veas los diferentes protocolos que se han firmado en el mundo para descontaminar la atmósfera o para ayudar y contribuir en los próximos años a emitir menos gases de efecto invernadero. Veas cuáles son esos gobiernos y qué actitud te merece a partir de lo que ellos asumen, y qué recomendarías también a todos estos gobiernos o a los pobladores de estos países para cambiar esta situación. Hemos dado este recorrido por la atmósfera y por supuesto lo más importante ha sido conocer la importancia que tiene ella para la vida y esos efectos contaminantes que podemos encontrar todavía en nuestro planeta. Es necesario que recordemos que podemos decir muchos conceptos, podemos escribir de memoria incluso estos elementos que relacionan a la atmósfera con la vida, efectos contaminantes, pero si no asumimos una actitud correcta, una actitud ética ante el cuidado del medio ambiente y específicamente con la contaminación atmosférica, no asumimos ese compromiso ante la vida, entonces tomaremos o tendremos buenos resultados en los exámenes de ciencias naturales, pero nuestra formación, nuestro compromiso con las futuras generaciones no estará cumplido. Y eso es lo más importante. No es aprender de memoria conceptos y fenómenos y procesos que suceden en la naturaleza, sino poder entenderlos para poder aplicar en nuestro actuar diario una actitud responsable para y con la vida. Como siempre, esa es la tarea que les dejo a largo plazo. Y los espero entonces en un próximo encuentro para seguir hablando de ciencias naturales.